Permítame el contacto en este momento con el maestro Alfonso Zárate. Los usos del poder, es columnista en el diario El Universal, también es presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario y colabora con este espacio de noticias, y lo cual siempre agradecemos. Alfonso, es un gusto saludarte. Hoy tienes preguntas incómodas, pues vamos haciéndolas y que las responda la audiencia. ¿Qué te parece? Estupendo, Pepe, buenas tardes. Mira, yo creo en efecto que uno de los fenómenos que ha sorprendido mucho a los analistas en los últimos meses es el enorme apoyo. Yo diría que es un apoyo total, incondicional, de millones de mexicanos al presidente de la República. Y cuando uno observa que hay significativas contradicciones entre el discurso y la realidad, no puede concluir sino que estamos ante un fenómeno no inusual, por cierto, de seducción del líder que puede explicarse por el maltrato que esas franjas sociales han sufrido durante mucho tiempo, por su hartazgo ante la voracidad, la ineptitud de nuestra clase gobernante, sobre todo la que encabezó Enrique Peña Nieto, y creo que también podría explicarse por un sentido de gratitud de estos 23 millones de mexicanos que reciben apoyo, lo mismo los viejos, que los discapacitados, pobres, que los jóvenes, y desde luego también está la necesidad de creerle a un líder con una trayectoria de más de 30 años en la lucha social y que todos los días, durante las conferencias mañaneras, les habla y los cultiva. Entonces, a pesar de esas y otras razones que contribuyen a explicar el enorme respaldo al presidente, no pueden ignorarse hechos que reclaman una actitud menos condescendiente, preguntas que demandan respuestas, aunque en las redes sociales suelen recibir como respuesta insultos o burlas. Aquí van algunas, Pepe. ¿Cómo justifica el presidente que aquellos a quienes denunciaba como miembros de una minoría rapaz hoy formen parte de su círculo más próximo y reciban por asignación directa, no mediante licitación, que sería la forma, aprobada por la ley, contratos y concesiones por miles de millones de pesos? ¿Cómo se puede hablar de superioridad moral cuando parientes de los miembros de su equipo, como el hijo de Manuel Bartlett, son privilegiados con compras de gobierno a sobreprecio de escándalo? ¿Por qué se dice juarista si se alió con un partido evangélico, si salpica sus discursos con referencias religiosas y exhibe el detente y las limpias como sus protectoras? ¿Por qué ni siquiera 170,000 muertos, según la estadística oficial, lo llevan a revisar su estrategia ante la pandemia? México tiene más muertos que la India, con una población 10 veces superior, y aún después de su contagio, predica con el mal ejemplo al rechazar el uso del cubrebocas. ¿Sigue pensando el presidente que somos un ejemplo mundial? ¿Por qué mantiene ese golpeteo incesante a los organismos constitucionalmente autónomos como el INE, como el INAI, que fueron fruto de largas luchas ciudadanas? ¿Por qué denigra, amenaza y persigue a los medios que no controla y a los organismos críticos como Mexicanos contra la Corrupción, México Evalúa? ¿Y por qué quiere hacer creer que quienes señalan los errores y las desviaciones de su gobierno lo hace porque añoran la corrupción de los gobiernos anteriores? Otra pregunta más: ¿no le avergüenzan las lisonjas de los reporteros sembrados en sus conferencias mañaneras? ¿Por qué, si prometió como candidato que en 6 meses regresaría a los soldados a sus cuarteles, hoy los ha convertido en los grandes protagonistas de la 4T y les asigna tareas ajenas a su visión constitucional en áreas de alto riesgo de contaminación, como las aduanas, como los puertos? ¿No está enterado que el grueso de la sociedad vive con miedo ante el avance de la mancha delincuencial que se expande por todo el país? ¿Por qué le dijo a Trump que le reconocí el trato respetuoso hacia México y a los mexicanos cuando fue uno de los presidentes de Estados Unidos más antimexicano y obligó a la Guardia Nacional a hacer el papel indigno de Border Patrol en nuestra frontera sur? ¿Por qué no ha asignado a uno solo de los corruptos del aeropuerto de Texcoco?
¿Por qué presume de un gobierno transparente cuando asuntos del mayor interés público son reservados hasta el término de su mandato? ¿Cuándo dejará de culpar al neoliberalismo y asumirá su responsabilidad por las decisiones de su tiempo? Y una pregunta más, Pepe. ¿No le parece un pecado de soberbia pretender ponerse a la altura de Hidalgo, de Morelos, de Juárez y de Cárdenas? Desde luego son muchas las preguntas que se le podrían hacer, pero me parece que estas son representativas de esa enorme contradicción entre lo que ofreció como candidato, lo que presume como presidente y una realidad que, aunque no está vista por millones de mexicanos, quizá por las razones que exponía en un principio, la gratitud por los apoyos sociales, el hartazgo con el pasado inmediato, la manera en que cultiva el presidente a sus clientelas, pero creo que son preguntas que ojalá tuvieran respuesta. Pues yo creo que te vas a tener que sentar a esperar las respuestas, Arturo Zárate. No creo que vayas a tener una respuesta inmediata. Muchas gracias por esta colaboración, como siempre, en tu espacio. Es un gusto, Pepe. Buenas noches. Un gusto también. Gracias. Buenas noches, Alfonso Zárate, el maestro Alfonso Zárate, periodista, los usos del poder. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.